Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos el pensamiento de Sun Tzu, su visión del orden, la educación y la naturaleza humana. Sun Tzu, cuyo nombre real era Sun Quan, fue un influyente filósofo chino de la escuela confuciana que vivió entre los siglos 3 y 2 a.C. Su pensamiento representó una de las interpretaciones más realistas y sistemáticas del confucianismo, en contraposición con la visión más idealista de Confucio y Mencio. Sun Tzu es recordado principalmente por sus ideas sobre la naturaleza humana, la educación y la importancia de los rituales, así como por su visión del gobierno y la sociedad. Si bien la tradición confuciana enfatizaba la importancia de la moralidad y el aprendizaje, Sun Tzu llevó este enfoque a un nivel más pragmático. A diferencia de Mencio, quien defendía la idea de que los seres humanos son intrínsecamente buenos, Sun Tzu argumentó que la naturaleza humana es inherentemente egoísta y desordenada, y que solo mediante la educación y la disciplina se podía moldear a los individuos hacia la virtud. Este realismo filosófico lo convirtió en una figura clave dentro del confucianismo, aunque también lo acercó a ciertas ideas del legalismo, una corriente que enfatizaba el orden y la autoridad como medios para alcanzar la estabilidad social. Contexto histórico y filosófico. Sun Tzu vivió en un periodo marcado por la fragmentación política y los constantes conflictos entre los estados combatientes, una era caracterizada por el colapso del orden tradicional y la lucha entre diversos reinos por la supremacía en China. Durante este tiempo, las antiguas estructuras feudales de la dinastía Zhou se desmoronaban, lo que llevó a un creciente interés por las teorías filosóficas y políticas que pudieran ofrecer soluciones al caos imperante. El confucianismo, el daoísmo y el moísmo competían por influir en el pensamiento político de la época, mientras que el legalismo ganaba popularidad entre aquellos que buscaban un enfoque más estricto para restaurar el orden. Fue en este entorno donde Sun Tzu desarrolló su propia interpretación del confucianismo, enfatizando la necesidad de instituciones sólidas, educación rigurosa y un gobierno fuerte para controlar la naturaleza innata del ser humano. Si bien Sun Tzu se identificaba como un confuciano, su visión del orden social tenía muchas similitudes con el legalismo. Su énfasis en la disciplina, la educación estricta y la necesidad de un gobierno fuerte lo acercó a pensadores legalistas como Han Feizi y Li Si, quienes fueron sus discípulos y jugaron un papel fundamental en la implementación del sistema político de la dinastía Qin. A diferencia de Confucio y Mencio, que confiaban en el poder de la moralidad y el ejemplo de los líderes virtuosos, Sun Tzu sostenía que la ley y la educación debían moldear el comportamiento humano, ya que las personas, si se dejaban a su propia naturaleza, actuarían de manera egoísta y desordenada. Para él, la estabilidad y la armonía social no podían depender únicamente de la bondad innata de los individuos, sino que debían ser el resultado de una estructura normativa bien definida y aplicada con rigor. La naturaleza humana según Sun Tzu. Uno de los aspectos más distintivos y controvertidos del pensamiento de Sun Tzu es su teoría sobre la naturaleza humana. A diferencia de Mencio, quien sostenía que los seres humanos eran inherentemente buenos y poseían una tendencia natural hacia la virtud, Sun Tzu argumentaba que la naturaleza humana es inherentemente mala y que los individuos actúan primordialmente por intereses egoístas y deseos desordenados. Para él, la inclinación natural de las personas es buscar la gratificación personal sin considerar el bienestar de los demás o el orden social. Mientras que la tradición confuciana promovida por Mencio asumía que los seres humanos nacían con una predisposición hacia la bondad, Sun Tzu refutaba esta idea con una perspectiva más pesimista y pragmática. Según su famoso postulado, la naturaleza del hombre es mala, su bondad es el resultado de la acción consciente. Sun Tzu argumentaba que los instintos primarios del ser humano lo llevan a la codicia, la violencia y el caos si no se les impone una estructura disciplinaria. A su juicio, las emociones y deseos descontrolados, como la avaricia y la envidia, dominan el comportamiento humano en su estado natural, y sin la correcta orientación, la sociedad no podría alcanzar la armonía.
Dado que la naturaleza humana es mala, Sun Tzu consideraba que la moralidad y la virtud no emergen de manera espontánea, sino que deben cultivarse de manera deliberada a través de la educación, la disciplina y la adherencia a los rituales confucianos. Sin estos elementos, la humanidad quedaría sumida en el caos y la autodestrucción. En este sentido, los valores y principios morales no son inherentes al ser humano, sino construcciones que se transmiten y perfeccionan mediante la instrucción y la práctica. Para Sun Tzu, la cultura, la tradición y las normas sociales funcionan como un mecanismo esencial para refinar la conducta y establecer un orden duradero. Este énfasis en la educación lo llevó a desarrollar una concepción en la que los maestros y los ritos desempeñan un papel fundamental en la formación del carácter humano. Mientras que Confucio y Mencio creían que la educación debía ayudar a revelar la bondad innata de las personas, Sun Tzu sostenía que su propósito era suprimir las tendencias negativas y reformar el carácter humano mediante una disciplina estricta. Para Sun Tzu, los rituales y las instituciones desempeñaban un papel crucial en la regulación del comportamiento humano. Estos rituales no eran meras formalidades, sino herramientas necesarias para encauzar las emociones y deseos de las personas hacia una convivencia armoniosa. A través de la práctica ritual, los individuos podían aprender a dominar sus impulsos naturales y adoptar hábitos que promovieran la estabilidad social. En este sentido, los rituales no solo inculcaban disciplina, sino que también estructuraban la sociedad al definir normas claras de interacción y jerarquía. Según Sun Tzu, el respeto por las normas establecidas era esencial para evitar que la humanidad cayera en el desorden y la anarquía. Dado su punto de vista sobre la maldad inherente de los seres humanos, Sun Tzu creía que el gobierno debía desempeñar un papel activo en la formación moral de la sociedad. Sostenía que un Estado fuerte y bien organizado era fundamental para garantizar que los individuos fueran guiados hacia el comportamiento correcto. En su visión, las leyes y las instituciones no eran simplemente mecanismos de control, sino instrumentos indispensables para la educación moral y la preservación del orden social. Sun Tzu no confiaba en que los gobernantes fueran naturalmente virtuosos, pero sí creía que, con la debida educación y formación, podían convertirse en modelos de conducta para el pueblo. En este sentido, el liderazgo no se basaba en la herencia o el linaje, sino en la capacidad de cultivar la virtud a través del aprendizaje y la práctica de los principios confucianos. La visión de Sun Tzu sobre la naturaleza humana representa un enfoque pragmático y estructurado del confucianismo. Su énfasis en la educación, la disciplina y los rituales como herramientas para reformar la conducta humana lo diferencia de otros pensadores confucianos más idealistas como Mencio. Su legado ha influido en la administración del Estado chino y en la forma en que se ha entendido la relación entre el individuo y la sociedad a lo largo de la historia. Aunque su perspectiva puede parecer pesimista, su énfasis en la importancia del aprendizaje y la cultura sigue siendo relevante en los debates sobre el papel de la educación y las normas en la formación del carácter humano. La idea de que la moralidad debe ser cultivada activamente sigue resonando en las sociedades contemporáneas, donde la educación y la estructura social continúan desempeñando un papel central en la formación de ciudadanos responsables. El papel de la educación y los rituales. Para Sun Tzu, la educación desempeñaba un papel central en la construcción de una sociedad ordenada y en la formación del carácter de los individuos. Lejos de considerar que las personas podían desarrollar la virtud de manera espontánea, insistía en que solo a través de un aprendizaje meticuloso y continuo podían corregirse las tendencias naturales que llevaban al desorden y la corrupción moral. El proceso educativo, según Sun Tzu, no debía limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debía incluir la formación del comportamiento y la disciplina. La guía de maestros sabios era indispensable en este camino, pues su experiencia y autoridad moral permitían orientar a los estudiantes en la adopción de principios rectos y en la adhesión a normas que fomentaran la estabilidad social. En este contexto, el autodominio y la corrección de los impulsos eran objetivos fundamentales de la enseñanza. En la visión de Sun Tzu, los rituales constituían un medio indispensable para moldear la conducta de las personas y garantizar la armonía dentro de la comunidad.
Lejos de ser prácticas superficiales o meramente simbólicas, los rituales tenían un profundo impacto en la estructura social y en la regulación de las emociones humanas. Los rituales servían para establecer jerarquías claras, promover el respeto entre los miembros de la sociedad y reforzar la cohesión colectiva. A través de su práctica constante, los individuos podían refinar sus deseos, aprender autocontrol y desarrollar hábitos que beneficiaran no solo su propia moralidad, sino también el bienestar común. En este sentido, los rituales actuaban como una especie de molde que encauzaba las energías humanas hacia la estabilidad y la cooperación. Junto con los rituales, Sun Tzu otorgaba gran importancia a la música como herramienta educativa y reguladora de las emociones. Creía que la música bien estructurada tenía la capacidad de inducir estados emocionales adecuados, moderar los impulsos excesivos y fomentar la armonía tanto a nivel individual como colectivo. Para él, la música bien compuesta no solo proporcionaba placer, sino que tenía un propósito moral, ayudaba a alinear los sentimientos humanos con el orden correcto del universo y de la sociedad. A través de la combinación de sonidos organizados de manera armoniosa, los individuos podían interiorizar principios de orden, equilibrio y mesura, lo que contribuía a su formación ética y a la estabilidad del entorno en el que vivían. El énfasis de Sun Tzu en la educación y los rituales se basaba en su convicción de que la sociedad solo podía mantenerse cohesionada si existían mecanismos efectivos para regular la conducta de sus miembros. Consideraba que, sin estos elementos, la tendencia natural de los seres humanos hacia el egoísmo y el desorden llevaría al caos y a la desintegración del orden establecido. Así, la combinación de enseñanza formal, práctica ritual y refinamiento emocional a través de la música era vista como un camino indispensable para la transformación de las personas y la consolidación de una comunidad próspera. Esta visión pragmática del desarrollo humano subrayaba la importancia de la formación continua y del respeto a las normas como pilares esenciales para la construcción de una sociedad equilibrada y funcional. El gobierno y la sociedad. Para Sun Tzu, la estabilidad política y social dependía de la implementación de un orden riguroso sustentado en la autoridad y la educación. Consideraba que los seres humanos, por su naturaleza, tendían al desorden y la corrupción, por lo que el papel del Estado debía ser el de un regulador firme que estableciera las condiciones necesarias para la armonía colectiva. A través de leyes y normas claras, los gobernantes podían moldear el comportamiento de los ciudadanos y garantizar la cohesión social. El gobierno ideal, según Sun Tzu, no podía basarse en la confianza en la bondad espontánea de la población. En cambio, requería una estructura institucional fuerte que guiara a las personas hacia la virtud mediante la disciplina y la instrucción moral. De esta manera, se aseguraba que los ciudadanos adoptaran hábitos beneficiosos para la comunidad en lugar de actuar según sus impulsos naturales. Sun Tzu concebía al gobernante como el pilar central del orden social. Más que una figura meramente moral, el líder debía encarnar la autoridad y la sabiduría necesarias para dirigir a su pueblo de manera efectiva. En este sentido, el gobernante ideal debía combinar la virtud con la capacidad de ejercer el control sobre la sociedad, asegurando que las instituciones funcionaran correctamente y que las normas fueran aplicadas de manera consistente. El liderazgo eficaz, en la perspectiva de Sun Tzu, no dependía solo de la moralidad innata del soberano, como proponían Confucio o Mencio, sino de su capacidad para implementar un gobierno estructurado y funcional. Un gobernante debía asegurarse de que la educación y la ley se aplicaran sin distinción, permitiendo así la formación de ciudadanos responsables y disciplinados. La visión política de Sun Tzu incorporaba elementos que lo acercaban al legalismo, en particular en su énfasis en la aplicación de normas estrictas. Para él, la sociedad no podía basarse únicamente en principios éticos abstractos, sino que debía contar con mecanismos de control efectivos que garantizaran la obediencia y la estabilidad. La aplicación de la ley debía ser imparcial y universal, castigando las infracciones y premiando las conductas ejemplares para incentivar un comportamiento adecuado en la población. No obstante, a diferencia de los legalistas más radicales, Sun Tzu mantenía el ideal confuciano de que el gobernante debía ser un modelo de virtud.
La autoridad no debía ejercerse de manera arbitraria o despótica, sino con la finalidad de educar a la población y encaminarla hacia la moralidad y la disciplina. En este equilibrio entre firmeza y formación se encontraba la clave para un gobierno exitoso. En la visión de Sun Tzu, el Estado debía estructurarse sobre instituciones sólidas que garantizaran la estabilidad a largo plazo. Estas instituciones no solo debían enfocarse en el mantenimiento del orden, sino también en la educación de los ciudadanos. A través de la enseñanza de normas y valores, la sociedad podía moldearse para alcanzar una convivencia armónica y productiva. El desarrollo de funcionarios competentes era fundamental en este esquema. La administración del Estado debía estar en manos de personas instruidas en los principios confucianos, capaces de interpretar y aplicar las leyes con justicia y equidad. De este modo, la estabilidad política no dependería de la voluntad individual del gobernante, sino de un sistema institucional bien diseñado que garantizara la continuidad del orden. Sun Tzu presentó una visión pragmática del gobierno, basada en la premisa de que la estabilidad social solo podía alcanzarse mediante un sistema de autoridad y educación bien estructurado. Aunque compartía ciertos principios con el confucianismo clásico, su enfoque realista lo llevó a integrar elementos del legalismo, subrayando la importancia de la disciplina y las leyes estrictas para mantener el orden. Su concepción de liderazgo difería de la visión más optimista de Confucio y Mencio, pues consideraba que la virtud no bastaba para garantizar el buen gobierno. En su lugar, abogaba por un modelo en el que la autoridad debía ejercerse con firmeza, pero siempre con el propósito de educar y transformar a la sociedad. Así, su pensamiento sigue siendo relevante en debates sobre la relación entre la moral, la ley y el papel del Estado en la regulación del comportamiento humano. Influencia de Sun Tzu y su legado. Sun Tzu dejó una huella profunda en la historia del pensamiento chino, consolidándose como una de las figuras más influyentes del confucianismo tardío. Aunque su interpretación del confucianismo no se convirtió en la dominante dentro de la tradición oficial, sus ideas fueron determinantes en el desarrollo del legalismo y en la organización del Estado imperial chino. Entre sus discípulos más notables estuvieron Han Feizi y Li Si, quienes adoptaron varios de sus principios y los integraron en la estructura política del reino de Qin. Estos pensadores legalistas desempeñaron un papel fundamental en la creación de un sistema gubernamental basado en la estricta aplicación de la ley, un principio que ayudó a consolidar la unificación de China bajo el mando de Qin Shi Huang, el primer emperador chino. Con la llegada de la dinastía Han, el confucianismo se estableció como la ideología estatal, pero con una marcada preferencia por la interpretación de Mencio, quien postulaba una visión optimista de la naturaleza humana. En este contexto, el pensamiento de Sun Tzu quedó en un segundo plano dentro del discurso oficial. Sin embargo, aunque su enfoque no se convirtió en la versión predominante del confucianismo, su insistencia en la educación, la disciplina y el papel de las instituciones continuó teniendo un impacto significativo en la configuración del gobierno y la administración imperial. La burocracia estatal china, estructurada en torno a exámenes y formación académica rigurosa, reflejaba su creencia en la importancia de la enseñanza como herramienta para moldear a los ciudadanos y garantizar el orden social. Sun Tzu representa una faceta más pragmática y realista del confucianismo en comparación con sus predecesores. Su convicción de que la naturaleza humana es inherentemente egoísta y desordenada lo llevó a enfatizar la necesidad de un sistema de educación riguroso y de la observancia de rituales que inculcaran disciplina. En su visión, solo a través de un esfuerzo consciente y estructurado era posible transformar a las personas en individuos virtuosos y funcionales dentro de la sociedad. Este énfasis en la intervención activa del Estado y la educación como medios de transformación moral influyó indirectamente en muchas de las políticas de los gobiernos chinos a lo largo de la historia. Aunque la versión optimista de Mencio dominó la doctrina oficial, las ideas de Sun Tzu encontraron eco en la manera en que los emperadores y burócratas diseñaron estrategias de control y formación ciudadana. A pesar de haber sido eclipsadas en la tradición confuciana oficial, las enseñanzas de Sun Tzu siguen siendo relevantes en debates contemporáneos sobre educación, ética y política.
Su énfasis en la formación moral a través del aprendizaje estructurado y la regulación social ofrece una perspectiva valiosa sobre la manera en que las sociedades pueden fomentar la virtud y la estabilidad. En un mundo donde el papel del Estado en la educación y la moralidad continúa siendo un tema de discusión, la visión de Sun Tzu sobre la necesidad de una estructura disciplinaria y la importancia de la cultura en la formación de ciudadanos responsables sigue teniendo gran pertinencia. Sus ideas resuenan en los modelos educativos que priorizan la formación ética y en los sistemas políticos que buscan equilibrar la autoridad con el desarrollo de valores colectivos. El legado de Sun Tzu va más allá de su papel dentro del confucianismo. Su realismo filosófico y su énfasis en la educación y la disciplina lo convirtieron en un puente entre el pensamiento confuciano y el legalismo. Aunque su visión no se convirtió en la doctrina oficial, su influencia en la administración estatal y en el diseño de estructuras de gobierno perduró a lo largo de la historia china. En la actualidad, sus ideas siguen ofreciendo reflexiones fundamentales sobre la formación del carácter humano, el papel de la educación en la transformación social y la necesidad de una estructura institucional fuerte para garantizar la estabilidad y la armonía en cualquier sociedad. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.